Buenos días, buenas tardes y buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Orlando Vicente Kelil Juárez, estudiante en la carrera de profesorado en Educación y Enseñanza Media de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Para el día de hoy les voy a hablar en el curso de competencia en educación comunicativa. Voy a hablarles sobre un poco de la Santa Inquisición. ¿A qué se debe esto? Fue un suceso muy relevante en nuestro pasado que nos brinda un futuro en el cual estamos ahora y nos hace plantearnos muchas cosas. Esto pasó en el año de 1231 y abarcó 3 años. Esto quiere decir que se acabó hasta el 1234, donde los tribunales de la Santa Inquisición fueron muy relevantes en estos sentidos. ¿Por qué? En estos años la Santa Inquisición no quería que se hablara nada más que la religión católica. No se podía permitir hablar sobre cosas que eran de astronomía o de medicina. ¿Por qué? Porque en estos sentidos a estas personas les llamaban herejes, que trataban de buscar otra solución que no fuera la religión. Aquí saldrían personajes como lo que fueron Galileo Galilei, que en lo personal siento que fue de las personas que sufrieron un poco más. ¿Por qué? Porque este tipo de personas buscaba transformar la metodología que ya hay y bases en las cuales uno diría, bueno, me da un punto de vista razonable o un punto de vista en el cual puedo pensar de buena manera. Bueno, ¿qué pasa con esto? Abarcamos, empezamos con él por ciertas cosas. En esta imagen se puede ver una quema de libros, pero no solo era la quema de libros, sino era la quema de libros y herejes, porque si no llevabas hasta cierto punto lo que decía la iglesia, no podías hacer, número uno, pensar en otras cosas, número dos, formular otras teorías y número tres, hablar cosas que no estuvieran escritas por la Iglesia Católica en estos tiempos. Como dije anteriormente, primero, la Iglesia no te dejaba hacer otras cosas y lo cual hasta cierto punto paraba lo que era la medicina y la astronomía. Grandes astrónomos que buscaban la forma de, bueno, no solo buscaban la forma, sino que investigaban. Estas personas tenían miedo de que hasta cierto punto alguien divulgara sus conocimientos, porque si se llegaba a divulgar esto, esto significaba que todo lo que se hacía para uno era bien, pero para los que eran de la Iglesia Católica, y no digo que hasta cierto punto o hasta ahora esté pasando eso, pero era malo. En estos tiempos solo se buscaba que la religión tuviera poder y eso, no como ahora que tenemos todo lo que es libre albedrío, que podríamos hacer lo que nosotros queramos, decir lo que nosotros queramos, eso sí, teniendo un fundamento. Pasamos a otro punto importante. ¿Qué es lo que pasaba con estas personas? Bueno, para empezar, les muestro imágenes acá, estarán saliendo en HD para que no se pierdan y para que esté mejor explicado, establecido y bien visto los métodos de tortura. Estos métodos de tortura hacían que, en primera, a las personas que no querían decir de que, bueno, tienen razón, yo me equivoqué, en primera las mataban. Y en segundo punto, si no morían, bueno, sí, si no querían morir, entonces ellos tenían que renunciar a todo, dejar sus manuscritos a la iglesia para que ellos los quemaran. Y eso sinceramente hasta cierto punto y hasta el día de hoy es muy malo, porque si lo ponemos en el contexto histórico de ahora, creo que no podríamos decir solo porque la otra persona tiene una opinión diferente a la mía de decir, bueno, lo vamos a quemar, eso es muy mal visto. Pero como yo decía, en esos tiempos se puede aprender bastante, porque eso es un punto de partida en el cual, como dije, en esos 3 años se puede decir que murieron muchas personas. Y eso decían, que murieron alrededor de 100.000 personas en esos 3 años. Bueno, creo que no hay un registro establecido, pero yo podría decir que fueron más, porque hasta cierto punto la iglesia en ese entonces era muy estricta con todo lo que se miraba. Y había, bueno, se preguntarán, no es que había, pero se preguntarán, bueno, ¿cuál era el juicio de ese entonces? El juicio de ese entonces era el auto de fe, que era en ese tiempo, era el juicio que se tenía para cada una de estas personas. Porque en estos casos, como les digo, era de, bueno,
yo estaba investigando que la Tierra era plana. Y bueno, eso es malo, porque según la iglesia la Tierra era redonda y hasta ahí, ahí se acabó todo. Pero si uno quería buscar, ¿no? Que vi un planeta, vi estrellas, vi constelaciones. Eso se pensaba que era para hacer que las personas tuvieran una revolución. Y no era así, sino que eran simples conocimientos en los cuales nosotros tendríamos un aspecto diferente de ver las cosas, porque si nosotros nos quedamos estancados hasta ahí, no podríamos crecer y por eso es que en ese lapso, creo que si no me equivoco, era de 10 o 15 años que la ciencia se estancó. Toda la tecnología también quedó parada ahí, no solo quedó en ese aspecto en el cual nosotros estamos ahora de cambiando y evolucionando, ya que hay un gran cambio en estas dos palabras. Pero en estos tiempos podemos decir algo importante. Bueno, no es como tal relevante, pero Nicolás Copérnico en estos tiempos, bueno, no murió en el tiempo de la Santa Inquisición, pero lo que eran sus libros y todos los prospectos que él había escrito de yo quiero darles a conocer esto, yo quiero que el mundo se entere de esto, era muy malo y por eso está incluido en los libros, o bueno, en las actas, podríamos decirle, de que él, bueno, no él, sino que sus libros eran buscados para quemarlos, porque según la iglesia, repito otra vez, no la actual, sino que la anterior era como, bueno, tú publicaste algo y no está relacionado a la religión, era ya eras enemigo, con eso ya eras enemigo de todo. Pero como yo les decía, en un aspecto en el cual nosotros tendríamos que decir que todo esto era de beneficio, porque sinceramente no fue de beneficio para nadie, sino que a la iglesia. Y como yo les decía, el libre albedrío ha cambiado todo el entorno que tenemos hoy en día. Quisiera yo decir que para bien, pero hasta cierto punto yo también estoy cerrado. Y podría decir de que hay cosas en las cuales han sido buenas y han sido malas desde ese entonces, porque lo que fue la Santa Inquisición provocó un sinfín de aspectos importantes, lo que podríamos hacer como la astrología, lo que podría ser la filosofía también, porque no se podía hablar de nada y hacerte preguntas o hacerle preguntas a alguien más era muy mal visto, porque era tratar de cambiar el paradigma que ya estaba establecido por la iglesia y si no podías hacer eso, no podías cambiar lo que era tu entorno. Así que, como dije, la medicina, la astrología, la filosofía eran cambiantes después de la Santa Inquisición. Antes y durante había un gran miedo de que tú tuvieras una idea y si la seguías era lo más seguro una muerte. O si no, era bueno, para estos personajes era también peor, porque era quemar el trabajo de tu vida solo porque tenías una idea diferente a la que tenía la iglesia. Pero como les decía, hasta cierto punto todo esto ha ayudado al mundo porque hay una gran frase que decía de la felicidad empieza a través de los enojos y las frustraciones. Y hasta cierto punto, todo esto, lo que sería muertes, no quiero decir que fue un fin, pero fue una especie de catapulta que hizo que nosotros cambiáramos. Porque si no pasaba esto, bueno, tendría que pasar en algún punto. Y no quiero decir que qué bueno que pasó en esos tiempos, no. Pero eso nos ayudó a que todas las personas tuvieran una mejor perspectiva y pudieran abrir las mentes hacia nuevos conocimientos. Grandes filósofos han ayudado hasta hoy en día a replantearnos diferentes cosas y los métodos científicos de hoy en día también nos ayudan a crecer porque supongo que llegará un punto en el cual todos nosotros tendremos que aprender eso, donde los métodos de investigación, de ir y hacer pruebas, hacer preguntas, plantearnos diferentes cosas y hacerlas, nos van a ayudar a crecer en nuestros diferentes entornos. Y también la filosofía nos ayuda a cuestionar todo lo bueno y lo malo que está pasando hoy en día. Si algo que pasa lo podemos ver como bueno, lo podemos ver como malo o lo podemos ver en un punto subjetivo, porque todo esto, todo lo que pasó es subjetivo. Alguien podrá venir y decirme a mí,
sí, qué bueno que los mataron, pero otro me podrá decir, ¿por qué? Porque hasta cierto punto las cosas que nosotros pensamos no las piensa otra persona. Y bueno, podríamos decir que en base a esto nos ayuda bastante a saber y pensar un poco del futuro y el pasado de la ciencia. Porque al menos en mi caso lo que son las ciencias sociales me gustan bastante. Y podemos decir que todo lo que ha pasado en ese trasfondo, porque pasó eso, luego pasó, podríamos pasarnos muchos años y hablar sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó ahí? También muchas personas murieron solo porque una persona no le gustó el pensamiento de alguien más. Y es que así fue. Pero bueno, si tuviera que darles una conclusión hasta ahora, yo diría que estudiar epistemología es lo mejor que podría pasar porque puedes aprender cosas del pasado, puedes aprender cosas del presente para ayudarte a crecer para el futuro. Porque en la epistemología podemos ver este tipo de cosas, ya que en la epistemología se juntan todas las ciencias en las cuales nosotros podemos plantearnos cosas como ¿qué hubiera pasado si la iglesia hubiera sido más abierta? ¿Qué tanto avance científico hubiéramos tenido hoy en día? Y bueno, yo quiero concluir con esto, agradeciendo el tiempo que me han brindado a los licenciados que nos dejaron esta tarea para poder compartirles un poco de lo que fue o lo que es hasta cierto punto lo que a nosotros nos gusta. Creo que podría decir que sí, se notó un poco mi nerviosismo, lo siento, pero espero hayan aprendido un poco de lo que quería dar a entender. Muchas gracias, esto ha sido todo y hasta la próxima.